Calle Pou, un rebelde camino a la presidencia, que nos está acompañando en este momento. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Justamente partiendo de este punto, ¿no? Si las repercusiones hasta el momento del libro, por tratarse de un personaje ya de por sí polémico, vivo y en contienda electoral, ¿cómo ha sido? A la vista están, ¿no? Hasta fake news tuvo. Sí, a la vista están. A ver, las repercusiones estaban previstas, ¿no? Sabíamos con la editorial que publicar un libro de un precandidato, de uno de los 3 o 4 que además de los 20 y pico que hay en carrera está en condiciones de ganar, sí. O sea, es uno de los 4 que podría llegar a la presidencia. Sabíamos que al publicarlo en esta fecha iba a tener una repercusión, obviamente. Apostamos un poco a eso también. Ahora, que iba a pasar todo esto que pasó de que se cree una cuenta en Script con mi nombre cuando yo no tengo, que se publique un PDF falso. Sí, como si fuera parte del libro. Exacto. Eso en realidad no estaba en los planes, obviamente que no estaba en los planes. Bien. ¿Y cómo se sortea todo eso? ¿Cómo se navega en ese mar de ya casi terreno de nadie, ¿no? Porque... Sí, primero una sorpresa fue, ¿no? O sea, cuando yo me entero el lunes de noche, el mismo lunes 8, el libro sale a la venta el miércoles 3, jueves 4 empezó a llegar a las librerías. El lunes 8, el mismo día que la Calle Pou presenta los lineamientos principales primeros del programa de gobierno, esa misma noche... yo me entero por un mensaje de WhatsApp de un amigo mío que me dice, che, mirá lo que vi, y al rato me cae un WhatsApp del propio La Calle Pou donde me dice, ¿viste esto? Y ahí lo vi y empecé a decir, primero que sí, decir, bueno, ¿qué hago con esto, no? Y dije, bueno, mañana lo hablo con la editorial, mañana temprano, y que hagan ellos lo que tengan que hacer. Y ahí digo, bueno, mejor poner un tuit aclarando la cosa, diciendo que eso en realidad no lo que dije en el tuit, ¿no? Que eso no es cierto, sí. Que el PDF ese no es el real, que no hay ninguna versión digitalizada del libro, y que yo no tenía ningún perfil en Script. Palabra más, palabra menos, dije eso. Y bueno, eso paró un poco la bola, digamos, de lo que se estaba haciendo, y al otro día, bueno, salió en todos los medios que eso había pasado y que yo lo había negado, ¿no? Que había negado que eso fuera cierto. Pero no teníamos pensado esa repercusión. No ese nivel de violencia, ¿no? Porque es violencia eso. Bueno, obviamente. Violencia hay en cada... A ver, cada vez que alguien tuitea algo sobre el libro, violencia arrancó cuando la editorial manda a fines del mes pasado, primeros días de este mes, la invitación, tuitea la invitación al lanzamiento del libro que fue el 10. Yo me sorprendí, la verdad, de los comentarios que había abajo, de gente que, para empezar por el título, le pegaban por el título, pegaban por todos lados. Y yo decía, ¿qué pasa, no? Es una biografía de un candidato, de un precandidato, o sea... Bueno, no tiene... A ver, justamente por tratarse de la biografía de un precandidato en plena época electoral, no tiene nada de inocente, aun cuando, además de lo político, está lo intimista. Pero yo me refería el libro no había salido, o sea, nadie sabía el contenido del libro, claro, ¿no? Claro. Pero yo voy al nivel de agresividad. A ver, yo se lo dije en alguna, perdón que te corté, yo le decía, se lo dije en alguna de las entrevistas a La Calle Pou, le decía, ¿cómo haces para vos y tantos otros, ¿no? O sea, no es un tema que sea de él exclusivamente. Le digo, ¿cómo haces para hacer política y bancarte que vos decís hay y tenés 250 comentarios donde te dice, ¿por qué dijiste hay? Y no, es una cosa... No, o reinterpretando lo que creen que... Tal cual. Ahora, Esteban, una pregunta, ¿no? Porque tú me lo podrás decir mejor, pero repasando algunos links de entrevistas que te han hecho a propósito de la publicación del libro, también allí percibo que se te cuestiona duro, de formas que no van solo y no solo por la intencionalidad del libro, sino hasta, bueno, los recursos o herramientas que utilizaste para dar el perfil no sé si es tan normal que se cuestione tanto al autor de una biografía como te ha pasado en este caso. ¿Qué sentís vos al respecto de eso? No lo sentí como... como que tenés mucho que explicar. Sí, en realidad, a ver, lo primero que me preguntan casi siempre es si la biografía es encargada por La Calle Pou o no. O sea, si fue una idea mía o no.
si me llamaron para que le hiciera o no. Y la verdad, lo aclaré en todos lados. O sea, ante esa pregunta que puede parecer inocente, ¿cómo surgió? Digo, mirá, cuando yo termino la biografía del doctor Enrique Tarigo, que iba también... a salir 2 años antes esto, ¿o no? El año pasado iba a salir. Que también es uno, al igual que Selmar, que genera, será porque está muerto, ¿no? Creo que también es eso, genera ciertas unanimidades, ¿no? Genera ciertas unanimidades, nadie, me pasó lo mismo que a vos, no hubo nadie que me hablara mal de Tarigo. Capaz que, como decís vos, porque está muerto. Ahí yo le planteo a la editorial que me dicen, bueno, ¿qué querés seguir? Yo dije, mira, hay 2 personajes que por perfiles distintos, completamente diferentes, parece que puede estar buena una biografía. Una es la de Sergio Puglia y otra es la de Luis Lacalle Pou. La de Sergio Puglia estaba previsto que saliera en 2017, como realmente salió, y la de Lacalle Pou estaba previsto que saliera en 2018, agosto 2018. O sea, no en plena campaña electoral. Esa era la idea primaria. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a sucederse las entrevistas que yo tuve con Lacalle Pou, en un momento me dice, ¿y cuándo sale el libro? Le digo, mirá, en principio, agosto de este año, del año pasado. Y me dice, te vas a perder los lineamientos programáticos que se van a lanzar en octubre, te vas a perder algunos pases que puedan incorporarse. Me dice, no sé, te digo para que sepas nomás, para que después no me digas, me perdí cosas. Me pareció razonable, se lo planteó la editorial la posibilidad de que saliera a fines del año pasado. Entonces me dice, no, fines de año no, comercialmente no está bueno, abril del año que viene. Y fue lo que se hizo, abril de este año. Bien. Por supuesto seguiremos después con preguntas, pero ahí va, panel. ¿Se hubiera salido el año pasado? Sí. Capaz que sí. Claro, Capaz que sí. Eso es lo que lo pone en el foco de la campaña, ¿no? Capaz Porque que sí. como decía Porque Victoria... de hecho es un acto político en sí mismo, más allá de que no esté en tu objetivo inicial, pero es un acto político de Sí, alguna de hecho, manera. el lanzamiento del libro se da en plena campaña, ¿no? Y se anunció también de algún modo en el marco de las actividades Se de da campaña. 2 días después que el sector Todos lanza lo que decíamos hoy. El lunes se lanzan los lineamientos programáticos oficiales y el miércoles sale el libro. Y eso, los tiempos, el sentido de la oportunidad y demás, ¿finalmente creen que le juega a favor o en contra a un candidato y puntualmente al senador? No, en este caso a mí me resulta novedoso que el propio biografiado, en este caso Luis Lacalle Pou, que yo le digo Luis porque ya les conté que respeto lo que los candidatos quieren. Si a él le gusta Luis, yo le voy a decir Luis. Por más que haya gente que insista en decirle Lacalle porque como que tuviera algún tipo de connotación. Si él pretendía que se incluyera esto de la propuesta programática de octubre y que tal vez te pasó esos datos, entonces también él valora esta biografía o este libro como algo positivo, porque si no, si él lo valorara como algo negativo para él, tal vez no le interesaba que aparecieran estos otros nuevos datos o las nuevas incorporaciones o esto de la biografía. Mira, yo te cuento, originalmente en la primera entrevista que yo tengo con él, le digo, mira, yo quiero hacer un libro sobre tu vida, y él me dice, ¿te parece? Le digo, sí, yo creo que vos tenés serias posibilidades de ser presidente de la República, no sé si vas a lograrlo en esta elección o en la próxima o en alguna, pero yo creo que vas a ser presidente de la República. Me parece que tenés muchísimas cosas para contar, producto de la vida que tuvo, y de las cosas que se dicen de él, y te aclaro, le dije, no quiero hacer un libro ni para matarte ni para endiosarte. Y él me dijo, Esteban, si vos querés ir con la verdad, contá conmigo. Y eso fue lo que hicimos. De hecho, él durante todas las entrevistas, creo que hasta por momentos se olvidó que estaba hablando para un libro. Fue absolutamente franco, honesto en lo que pensaba. Uno podrá estar de acuerdo con lo que dice o lo que piensa. ¿Cuán común es eso, que el entrevistado pierda esa defensa, ¿no? esa barrera y sea tan franco? Sí, a ver, creo que él no ha ocultado en ninguna entrevista, incluso las veces que ha venido acá, no es una persona que haya ocultado cosas de su vida, no tiene problema de hablar de su vida. Y después que se genera una confianza relativa, después de juntarnos 5, 6, 7, 8, 9 veces, se va generando esa confianza y nunca rehuyó ningún tipo de pregunta ni de tema. ¿Es muy común eso, les parece? ¿O en realidad es un punto a favor, es una virtud? Con quien, ¿no? Tú lograste... a mí me gustaría consultarte el título. ¿Fue de común acuerdo? Porque allí tú haces también un perfil, ¿no? De ese candidato, de este candidato de hoy, basándote en la adolescencia,
pero si uno mira lo que ha sido la actuación política de Luis Lacalle Pou, tiene poco de rebelde y más de conservador. Pero digo, ese título, ¿cómo fue? Bueno, eso es una opinión, ¿no? Sí, esta es mi opinión. A ver, en realidad Lacalle Pou no tuvo nada que ver con... O sea, no tuvimos que ponernos de acuerdo en nada. O sea, ni en Lacalle Pou se enteró del título del libro unos días antes que se publicara. De los contenidos del libro se fue dando cuenta a medida que íbamos hablando, por dónde iba. La pregunta es si Rebelde va por el lado político o personal. Ahora iba eso, pero me pareció importante hacer la aclaración esa de estuviste de acuerdo o no. ¿Qué opinión te dio? Bien. Y tú sabés que estabas marcando un perfil. Sí, a ver, Luis es una persona que se considera a sí mismo un rebelde, o se consideraba en su momento un rebelde. Si vos mirás el libro, en los primeros, sobre todo el primer capítulo del libro, donde se habla de su infancia, su adolescencia... Claro, pero allí hay un divorcio. Justamente el candidato hoy dejó esa rebeldía para seguir de algún modo un designio hasta familiar, ¿no? Bueno, él lo que dice es que en realidad no dejó la rebeldía, sino que la rebeldía negativa que él entiende que tenía y reconoce y está plasmada en las primeras páginas del libro, hizo un clic y se transformó en una rebeldía, vamos a llamarle por la positiva. A partir del año 98-99, cuando él resuelve, contrariamente a lo que se querían su madre y su padre, que no querían que él se dedicara a la política. No, y además es bien interesante ver cómo madre y padre sobre él tenían perspectivas además diferentes y encontradas. Y yo no sé si eso no es el génesis de su rebeldía original. Quizás sí. A ver, él siempre ha dicho, y lo dice en el libro, lo ha dicho en montones de entrevistas, que él se siente el libro de el hijo del medio de Manuel, ¿no? Julia Pou dice para el libro, yo de mis otros hijos no tengo quejas, de todas las el que me dio trabajo fue Luis, ¿no? De mis otros hijos no tengo quejas. Él era que de chico rompía los límites que le marcaban sus padres de horas de llegada, de salidas. Él fue el que decidió no vivir en el piso donde estaban las habitaciones familiares en Suárez y prefirió irse a la Guardilla. Ella tuvo una rebeldía en ese momento que él reconoce como negativa y él entiende que esa rebeldía mutó por la positiva, que se vio plasmada incluso, que también está en el libro, cuando él asume la primera vez la banca en diputados en el año 2000, en el periodo 2000-2005, gobierno del presidente Valle, el Partido Nacional y su sector en particular, el herrerismo, liderado por su propio padre, tenía una relación estrecha con el gobierno por momentos. Había una especie de coalición. Y Luis, por momentos, debió recibir algún tirón de orejas, no dicho por él, sino dicho por otros legisladores del sector, porque había cosas en las que él no estaba de acuerdo, en plena crisis, y quería que se hicieran más, y le decían, loco, no se puede. Y ahí también él siente que tenía una especie de rebeldía contra las cosas que no se podían hacer, digamos. Bien, Graciano. A mí me gustaría aportar un elemento, quizás vuelvo algunos minutos para atrás, porque sobre todo cuando se plantearon algunos comentarios o interpretaciones sobre la salida del libro, el título y demás. Yo he trabajado y espero seguir trabajando con la editorial Planeta y con Claudia Garín. Y si hay algo que caracteriza el trabajo de Planeta y de Claudia Garín es la profesionalidad. Si hay un signo distintivo es la responsabilidad en el trabajo profesional, el cuidado de la edición, el respeto por el autor, el apoyo al autor, por supuesto, la completa libertad para que el autor dé el enfoque que entiende merece su obra. O sea que, desde ese punto de vista, me parece que hay que descartar de plano cualquier tipo de especulación sobre el título, la fecha que salió el libro, de plano. Creo que es una contribución muy importante que se hace a la opinión pública de poner a disposición un material fruto de una investigación tan extensa, de un profesional serio como es Esteban, y en un momento oportuno, porque claramente, ¿cuál es el mejor momento para que las personas interesadas en este tema se acerquen a un candidato que puede ser, como dice él, puede ser presidente de la República o no? No sabemos, pero mucha gente seguramente lo va a acompañar. El momento es este. Por lo tanto, me parece que hay que descartar de plano cualquier tipo de interpretación rebuscada sobre el momento de la salida, el título. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yendo al personaje en sí mismo, creo que sí que tiene facetas que, digamos, hacen aconsejable y recomendable un trabajo más en profundidad. Es heredero de una de las 2 o 3 familias políticas más tradicionales del Uruguay.
Por un lado de la familia Valle en el Partido Colorado, por otro lado de la familia Herrera en el Partido Nacional. Que no se agota solamente en Luis Alberto Herrera, sino que hay que remontarse a Juan José de Herrera en el siglo XIX para encontrar un hilo conductor de una familia fundadora del Uruguay. No son pocas las familias fundadoras del país que tienen todavía representantes de su estirpe en la política. Por lo tanto, ese solo hecho a mí me parece que amerita un trabajo. Saber ser el hijo de... Bueno, pero no importa. Con todo cómo vivieron la familia, el padre pero lo importante, yo todavía no leí el libro, por lo tanto no voy a opinar, pero a mí sí me da curiosidad saber, por ejemplo, cómo el biografiado, en este caso, siente el peso de esa tradición en un sentido, digamos, positivo. ¿Cómo siente el peso, si se siente responsable y heredero de una tradición que ha hecho mucho por el Uruguay? Porque además hay que reivindicar, y esto quiebra una lanza también en este momento, hay que reivindicar las familias que tienen el linaje político, lo que han hecho por el país. Y lo digo expresamente, lo señalo, porque además yo soy un recién llegado al Uruguay, yo soy el primer uruguayo de mi familia, o sea que no tengo ningún empacho en decirlo, no me siento parte de ese grupo, o sea, al contrario, soy primer uruguayo de mi familia. Por lo tanto, me parece que hay que reconocer el aporte que han hecho otras generaciones y otras familias en la construcción del Uruguay. El Uruguay no empezó en el 2005, no empezó en el 2009. El Uruguay es mucho más viejo y en primer lugar, hay que conocer el aporte. Antes de criticarlo, hay que conocer, porque no se puede criticar aquello que se ignora. Por lo tanto, bienvenido a este trabajo. Bien, el tema es que justamente el Uruguay en el que vivimos, por el pasado, son pocas las veces en que te puede felicitar, más bien te condena, ¿no? Y esa es la experiencia que han vivido varios políticos uruguayos, ¿o no? ¿Qué pensás, sí, Esteban? Bueno, justamente a propósito de lo que decía Graciano y que bien acotás vos, Victoria, en el libro yo hablo mucho con él de ese tema al principio, y él dice, y reconoce que es hasta una obviedad, dice, yo no sé lo que es no tener el peso, si le llamás peso o mochila, de llamarme La Calle. Dice, yo soy La Calle, soy encima Pou y todos los oligarcas que le quieran poner, dice, ¿no? Y lo reconoce, dice, yo soy esto. Habrá mucha gente que tiene un prejuicio positivo por eso, y él dice textualmente en el libro, me han regalado afectos sin conocerme y quizás sin merecerlos, porque me regalaban su afecto, y habrá otros que me habrán bajado la cortina sin ni siquiera darse la oportunidad de conocerme. Dice, yo respeto y entiendo a la gente que me baja la cortina después que me conoció, que me diga, no me gusta lo que sos, ni lo que proponés, ni lo que querés para el país. Ahora, no me gusta, perdón, que me cierren la cortina sin conocerme, si me den esa oportunidad. ¿No es muy así el Uruguay? ¿O el mundo es así? ¿Qué pensás? No, yo voy un poquito para atrás, lo decía Graciano, y conozco también a Claudia Garín y al Grupo de Planeta, y me consta de su profesionalismo, y está bueno que conste en actas. Vinculado a esto, y voy un poquito para atrás también, lo que decíamos del cuestionamiento, la duda, del momento oportuno para el libro, es justamente si no hubiera contribuido, en esto que decías tú a lo último, a conocer mejor el personaje, si se descontaminara del hecho político en el cual inevitablemente está envuelto. Entonces, bueno, mirá, lo pienso en voz alta y lo comparto. ¿No hubiera sido deseable para que automáticamente no cayeran los cuestionamientos al libro por algo que de pronto no tiene el libro? Que es, bueno, yo saco el libro en 2018, todavía lejano a la campaña electoral, que ya estamos metidos en ella, y de alguna manera permite, descontaminado, conocer más el personaje. Esa es la reflexión que quería hacer al principio. Pero también hay que vender libros, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero lo que digo es, dejando de lado el obvio, la connotación ¿Qué pensás sobre eso, ¿no?, que plantean? Bueno, justamente, me parece que las editoriales, porque además de salir este libro de Luis Lacalle Pou, salió el libro también de Daniel Martínez en estos días, que de Antonio Labra. Muy cercano, el libro de Daniel Martínez, y estoy viendo en los comerciales del acto de Juan Sartori que se viene un libro de Juan Sartori también, parece, o dice. O sea, ¿todos los precandidatos tienen que tener libro? Bueno, no sé, parece. No, pero la cuestión es que también hay una cuestión de que las editoriales tienen que hacer su propio negocio. Y está muy bien. ¿Cuándo van a vender libros de Daniel Martínez o de Luis o de Juanza? Ahora, ¿se habló tanto del libro de Daniel Martínez como se está hablando del libro de Luis? Lo que pasa es que estaba fake news, creo que hizo que el tema... Yo creo que esto hizo que explotara, y me parece que también estuvo la clase... No falta quien diga que lo hiciste tú a propósito. No, la clase política me parece Esa broma me la han hecho más de una vez. que reaccionó muy bien a esto, porque vi que Daniel Martínez se solidarizaba tanto con Esteban
Esteban como con Luis. Antonio también. Antonio también, Antonio que es el autor, Antonio Ladra, el autor del libro de Daniel Martínez, y me parece que hubo muchas más personas que vi en las redes, así como hoy hablábamos de los que van a pelear y de lo que van en contra, también en este caso vi muy positivamente que salieron a respaldar a Esteban, a respaldar la versión real del libro y no esta fake news, y me parece que también eso estuvo muy bien, y capaz que por eso hemos sentido hablar más del libro de Luis, y también porque capaz que esas partes, o esa biografía se es más rica la vida en ese sentido. Y no sé, yo tengo que leer los dos, tengo el pendiente de leer los dos. Genera más interés, tal vez. El biográfico yo creo que tiene todos los condimentos para ser, evidentemente, un libro muy interesante. Ahora, el de Sartori, sí, pero esa es una gran incógnita también, es un libro interesante. Ahora, me parece, ¿qué podemos cuestionar? Yo creo que no, que al contrario, nos tenemos que alegrar de que exista mucha información sobre los candidatos. Tendría que existir varios libros sobre cada candidato, con distintas miradas, porque me parece que eso es lo rico del proceso electoral que estamos viviendo. La gente tendría que leer este libro siendo que lo va a votar a la calle Pou o no, o en la duda. Hay que leer también los programas de gobierno, no solo las biografías. Hay que leer para decidir, hay que informarse. Esteban, escuché por allí que te cuestionaban que no hubieras entrevistado actores, adversarios del senador o precandidato, para justamente desarrollar o acercarnos a la realidad del del biografiado, digamos. Sí, ¿Al lugar ese cuestionamiento? Me parece que no, creo que no. No sé si me preguntás a mí o al panel. A ti, pero después me gustaría que lo conteste el panel. Eso. Yo creo que no. A ver, si yo estoy reconstruyendo la vida tuya o de cualquiera de los integrantes del panel, voy a hablar con la gente que los conoce más. O sea, no es que me importe qué opinan los demás sobre Victoria Rodríguez o cualquiera de nosotros. O sea, lo que me importa es que me aporten datos que me permitan ir construyendo la vida del personaje. Que yo la fui construyendo de tres maneras distintas. Por un lado, las charlas con el propio Lacalle Pou para tener su visión de su propia vida, las charlas con las personas que fueron parte de su entorno en distintos momentos de su vida, por eso hay más de 20 personas, hay amigos de la infancia, amigos de la juventud, que compartieron con él determinadas situaciones de vida, está obviamente la familia, están la gente que integra su entorno más cercano en el día de hoy, no solamente político, la gente de la agencia de publicidad, la gente que trabaja en sus equipos técnicos, y así, y más una enorme agenda de prensa que vi acá mismo, videos de cuando él estuvo acá. Así fui construyendo yo. ¿Qué podría haber aportado gente de otros partidos que dijera, me gusta la calle Pou, no me gusta la calle Pou? Sí hay. O para que te insistan con, no, porque un día atropelló a alguien con la fake news esa. O sea, ¿a dónde vas a buscar? Sí hay una participación de personas que no forman parte de su entorno y que me pareció importante incluir en el libro. Cuando el capítulo que dice presidente Lacalle, que es el capítulo donde él que cuenta cómo él llega a la presidencia de la Cámara de Representantes y qué hizo durante ese año de gobierno en la Cámara. A mí me llamaron mucho la atención, por ejemplo, los discursos de los legisladores, de los diputados del Frente Amplio, cuando justifican su voto, reconociendo que habían tenido muchos prejuicios sobre Luis Lacalle Pou, que a lo largo del tiempo que lo fueron conociendo, lo fueron derribando ellos mismos. Y están los testimonios en el libro. No para el libro, sino del diario de sesiones de ese día, de las actas del Parlamento, donde Daisy Tourné o Gamú dicen, yo tenía prejuicios sobre Lacalle Pou, lo conocí y se cayeron. Entonces, me parecía que estaba bueno que la gente conociera de qué hablamos. Perfecto. Virginia. Bueno, con respecto a esto último que decís, me parece, yo comparto, no el lugar, yo no soy periodista, pero entiendo que el autor elige desde dónde quiere construir la biografía y entiendo que no aportaba demasiado tampoco hacer ese tipo de consultas. A mí me parece que el libro despierta, inclusive está mucho más que el de Daniel Martínez, por varias razones. Primero, por el momento político en el que se lanza el libro, pero también un poco por lo que decía Graciano, por lo que significa el apellido Lacalle y el Lacalle Pou en la historia política del Uruguay. A mí lo que me seduce un poco para abordar el libro es que, en principio, con el conocimiento previo que uno tiene, yo no lo veo muy rebelde realmente a Lacalle Pou. Me parece en realidad más bien de rebelde poco, porque siento que está cumpliendo de alguna manera con ese legado familiar
de seguir adelante con el apellido y reivindicar la trayectoria política de su familia. Lo que sí me llama mucho, me genera mucha curiosidad y quería consultártelo es, creo que Julia, su madre, es una mujer que tiene un peso mucho más grande del que aparenta dentro de la familia, y me gustaría saber qué peso ha tenido ella en las decisiones políticas de Luis. Y cuál es la visión de lo que se pueda contar antes de leer el libro, obvio, pero de cuál es esa visión que tiene ella sobre su hijo político. A ver, yo no hablé una sola vez con Julia Pou para el libro, una entrevista de 1 hora y pico en su casa. Me centré mucho más en su rol de madre que en su rol de dirigente o de ex dirigente político. Quería saber más cómo era el Luis chico y cómo era el Luis adolescente. Sí te puedo decir que ella le resultó sorpresiva, y está en el libro, varias cuestiones. Primero, le sorprendió que Luis quisiera dedicarse a la política. Intentó frenarlo y no pudo, pero le sorprendió que quisiera hacerlo. Le sorprendió también que terminara teniendo el peso político que Lacalle Pou tiene. O sea, realmente ella reconoce que la sorprendió. Es más, todavía hay una anécdota que dice, mi madre me dijo, o sea, la madre de Julia Pou, dice, mi madre me decía, cuando yo no podía más con Luis, me decía, tranquila, ya se va a encauzar, tranquila, tiene un futuro promisorio. Y dice Julia Pou, dice, obviamente vio mucho más lejos que yo, dice, y me alegra muchísimo haberlo logrado, ¿no? O sea que, bien, parece que está bueno por ahí. Miguel. Bueno, en realidad yo estuve leyendo poco del libro, no encontré, y quería preguntárselo al escritor, no encontré o no me dio la sensación de que en algún momento se pusiera incómodo. ¿Lacalle Pou? Sí. Yo no transcribí entrevistas textuales, ¿no? No hay ninguna transcripción textual. ¿Pero en qué momento se puso incómodo? ¿De qué quiso no hablar de algo? No, en ningún momento no quiso hablar de nada. Sí, obviamente había temas que de pronto, a ver, una cosa es cuando nosotros entrevistamos a las personas mano a mano y tenemos 20 minutos, media hora, y la entrevista empieza y termina, ¿no? Y otra cosa es cuando vos tenés un trabajo que sabés que es de largo aliento, digamos, de mucho tiempo. Cuando yo veía que algún tema no le gustaba demasiado, lo que hacía era cambiar de tema y lo volvía a traer en otra oportunidad en la cual yo pensara que o lo podía encontrar de mejor humor o con menos defensas para poder con menos defensas, sí, o cosas así, ¿no? Entonces el mismo capítulo no fue armado textual, yo lo fui incluyendo cosas. Sí vale la pena decir que porque me lo han preguntado, me dijeron, cuando vos te pusiste de acuerdo para hacer el libro de Lacalle Pou, ¿te dijo de tales temas no quiero hablar? Y aclaro, primero, nunca nos pusimos de acuerdo de qué temas hablar, de qué temas no hablar. Siempre tuvo el mayor respeto en ese sentido. Nunca hubo ningún tema que me dijera, no, mirá, el tema droga no quiero hablar más. No, mirá, el tema del accidente, el famoso rumor del accidente en el 99, no quiero hablar. O sea, habló, dijo lo que quiso decir y de hecho él la ha contado en alguna oportunidad y en el lanzamiento del libro lo hizo, que lo criticaron en su momento por haber reconocido que consumió drogas en algún momento, y él habla en el libro, dice en qué momento fue, dice qué fueron los motivos, cuenta cómo se lo contó a su padre, por qué se lo contó a su padre en ese momento, y cuenta cuál fue el proceso, el tiempo que lo hizo y cómo hizo para no consumir más y qué efectos le provocó. O sea, lo cuenta tranquilamente, ¿no? Me parece que eso está bueno, valorarlo como que alguien diga, sí, loco, yo soy esto y podrá gustarte o no, pero nunca tuvo ningún tipo de reparos en las respuestas, ¿no? Bien, a él. No, con respecto a lo que veníamos hablando anteriormente sobre qué testimonios recabar y cuáles no, a mí me parece que todos los testimonios, o sea, por supuesto que respeto lo que cada escritor y cada periodista hace con su trabajo y ni que hablar que respeto tu trabajo. Yo, desde mi punto de vista, me hubiese gustado incluir tal vez algún testimonio. No sé si lo incluiría en el libro, pero sí me hubiese gustado entrevistar a adversarios políticos, porque creo que lo que tus adversarios políticos dicen de vos me agrega mucho valor. Y seguramente
como esas actas que leíste del diario de sesiones de cuando se lo eligió presidente de la Cámara de Representantes, con ese antecedente también había buen material porque, bueno, a ver justamente qué dicen sus adversarios políticos de él. Yo tal vez hubiese indagado un poquito más por ahí, no solamente en un libro de Luis, sino en un libro de cualquier otro candidato. Ya te digo, no he leído los otros tampoco, así que no sé si lo hacen, pero creo que siempre es interesante saber qué es lo que piensa tu adversario de vos, porque, a ver, cuando uno respeta a su adversario también dice mucho, ¿no? Sí, también uno podría decir, bueno, los adversarios escuchamos todos los días en campaña electoral, ¿no? Una biografía y lo que puede ser un reportaje sobre el legado de la calle Pou en la vida política del país. Acá estamos hablando de una biografía, es cómo la persona se presenta a sí misma, es el valor de la biografía. Creo que hay una confusión respecto a eso, ¿no? No se le puede pedir a una biografía que entreviste a sus adversarios políticos, es una elección. No, voy a lo que es una mezcla de todo. Se encuentra la visión del autor, la visión del propio entrevistado, y voy a un ejemplo de hace un par de años. Vilita Alfaro hizo un gran libro sobre Jaime Ross, que tiene, obviamente, la voz central es la voz de Jaime Ross, un trabajo de 4 años donde sistemáticamente lo entrevistó, y cuando salió el libro se le cuestionó en una entrevista por qué no aparecía gente que estuvo en algún momento con Jaime. Y la respuesta de Vilita, y creo que aplica acá, Vilita dijo, bueno, este es el libro que quise hacer yo. Si otro quiere hacer otro libro con otra mirada, bienvenido. Y agrego una cosita más, es bienvenido que haya muchos libros. Múltiples miradas. ¿Y cuántos actores políticos y de otro orden todavía no se ha hecho la biografía? Perdón la autorreferencia, pero de Selmar Michelini yo hice la biografía y la familia se sorprendió y obviamente me abrió sus puertas. Porque mirá, hubo gente que se acercó en algún momento, pero hasta ahora, siendo quien es Selmar, no se había hecho. Entonces me parece que hay todavía muchos nombres todavía por conocer en profundidad, ¿no? Bien. Si me permitís, a mí me ha pasado también, como a Mauricio, de escribir y como Esteban, biografías de personajes o de parte de la vida de los personajes. Y en las 2 ocasiones que me tocó hacerlo, en un caso con el ex ministro de Hacienda, Juan Eduardo Assini, y en otra con Wilson, aunque lo de Wilson fue referido a un momento específico de su vida. Luego de hablar con gente, luego de leer documentos, luego, en el caso de Assini, hablar con él, no en el caso de Wilson, aunque yo había hablado en otras ocasiones con Wilson, a uno le queda algo en el cernidor. O sea, uno pasa los hechos, los documentos, las declaraciones, las entrevistas, las confesiones, y queda algo en el cernidor, que queda para el autor. A veces el autor lo vuelca en su obra o a veces se lo guarda. Entonces, desde este punto de vista, me gustaría saber si, digamos, obviamente hay un margen de discreción que hay que respetarlo, pero de lo que te quedó, ¿cuánto volcaste como reflexión tuya después de haber estado en contacto con el personaje y con su entorno? ¿Y cuánto te quedaste para ti mismo? Es una buena pregunta, no me la había hecho. En la introducción que yo hago, cuento alguna cosa que me quedó, ¿no? En el libro. Quizás, y capaz que cometo una infidencia en lo que voy a contar, pero bueno, lo vamos a hacer. Cuando yo termino el libro, o estoy terminando el libro, perdón, no el libro, sino la sesión de entrevistas, en la última entrevista que yo tengo con Luis, esas cosas que a veces solemos hacer los que entrevistamos, ¿no? Le digo, lo miro a los ojos y le digo, Luis, te voy a hacer una pregunta más para terminar esto y te voy a pedir que me la contestes desde el corazón. Y él me miró y me dijo, Esteban, me dijo... Todo te lo contesté. Te vengo hablando, desde que empezamos a hablar, te vengo hablando desde el corazón. ¿Le creíste? Le creí y me sentí mal. Me sentí mal porque dije, está bien. Le había creído antes, yo soy de tratar de hacer lecturas de cómo será por la radio, ¿no? Que estamos acostumbrados, menos que en la tele, ¿no? A hacer lecturas corporales. ¿Pero es que vos no fuiste con tus propios preconceptos a hacer ese libro también? ¿O tú estabas limpio, intoxicado? No, yo estaba con sin intoxicación alguna. Yo a Luis lo había entrevistado 4 veces a lo largo de todo este tiempo en distintos programas de radio en el que yo había estado, ¿no? Tenía el mismo relacionamiento que podemos tener cualquiera de ustedes o de nosotros. O sea, no tenía otro contacto que no fuera ese. No lo conocía al principio como para saber si me estaba mintiendo o no, ¿no? Sí me di cuenta al final que sí, que en realidad no me estaba mintiendo. Estaba siendo lo más auténtico que él es. Digo, que de hecho se muestra así. Al principio preguntaba a alguien por ahí, o vos misma, ¿no?
¿Le habrá servido? ¿Le servirá políticamente el libro? ¿Habrá metido la pata? ¿Habrá sido contraproducente que contara algunas cosas? Lo sabremos en junio o quizás en octubre. O quizás no lo sabremos porque capaz que no se puede hacer un análisis No, de el tema cuánto es lo que afectó. los libros tienen un derrotero que va mucho más allá de lo que puede ser un análisis objetivo desde la perspectiva del autobiografiado, desde la perspectiva del autor, y es lo que quieran hacer con él la gente, el resto de la gente, la sociedad, quienes lo leen, quienes no, o sea, empieza a tener una vida independiente, ¿no? Claro, y ese análisis hoy es pronto. Claro, sí, sí. Esteban, ¿te pasó? Porque después de convivir en la intimidad, por llamarlo de alguna manera, durante tanto tiempo, uno empieza a tener puntos de conexión, ¿no? Una cercanía. ¿Cómo hiciste ese mecanismo de, cuando fuiste a armarlo finalmente con todo el material, poner cierta distancia? ¿Cómo fue ese proceso? En realidad yo no tuve una cercanía. A ver, yo tuvimos, ya te digo, 8 entrevistas mano a mano. ¿Dónde eran? En el Palacio, en su oficina, en el despacho del Palacio. Salvo la última que fue en su casa. ¿Ah? El resto fue en el Palacio. O sea que había... ¿Y en la que fue en su casa? ¿Era con su familia circulando? No. Fue casi... En realidad no estaba previsto que fuera una entrevista. Yo fui a hablar con él a buscar alguna foto y cosas así. Y le dije, ya habíamos terminado, le dije, me quedaron 3 cosas pendientes. ¿Te puedo prender el grabador? Sí, me dijo. Y me contestó esas 3 cosas pendientes. Las demás fueron en el Palacio. Después yo no fui a todos los lados a los que fui a acompañarlo, entre comillas, fui solo. O sea, yo no fui con él. Yo fui a verlo, a cómo se desenvolvía en actos, fui temprano para ver cómo lo recibía la gente, me fui a Flores, al Congreso de Flores, fui por mi cuenta, me quedé en un lugar aparte del resto de la delegación, no pedí que me reservaran hotel, que a veces lo podía hacer, me quedé en un lado aparte, fui solo, volví solo, no fui ni siquiera a la cena de camaradería que hubo la noche, porque el Congreso duró 2 días, o sea, no. Y lo hice un poco adrede, o sea, no hubo un acercamiento, porque después, supongamos, alguien puede decir, Esteban y Luis se hicieron amigos, y es bravo escribir de un amigo, ¿no? Entonces, digo, ese acercamiento no se produjo nunca se produjo, y yo pude escribir como podía escribir de Miguel, que lo conozco porque fuimos compañeros en la radio, o sea, no hubo el libro de Miguel ya. Esteban, hay que despedirte, pero me quedo colgado ahora. Esa pregunta final en la que te sentiste mal porque le dijiste, me la puedes contestar con el corazón, y él dijo, todas las entrevistas te las digo con el corazón. ¿Qué era la pregunta? ¿Sabes que no me acuerdo? Te quedaste tan mal que te no me vas a creer, pero no me acuerdo. No me acuerdo cuál fue la pregunta. Era una pregunta que yo intentaba que él me contestara con las emociones. Pero sinceramente, si me preguntás, no me acuerdo. Está volcada en el libro, obviamente, porque cuando la desgrabé en su momento... No la tenés identificada. Pero no la tengo identificada. Me lo pregunté en alguna oportunidad y no me acuerdo. Bien, Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y veamos entonces cuál va a ser el derrotero de este libro y cómo va a mezclarse o a influir en el derrotero político del precandidato. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos reflexiones de nuestros panelistas.